Expreso Matutino y qué bueno que siguen ahí en sintonía con nosotros. Es momento de recibir a una persona que es parte de la casa porque ha venido en otras ocasiones y estoy hablando de Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, un patriota que vuelve a su casa del instituto y también aquí a Expreso Matutino. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un honor estar aquí, Miguel, de verdad que para mí ciertamente Expreso Matutino y buena parte de la programación de la estación las asumo porque me siento parte, me siento identificado con el esfuerzo y el trabajo profesional que realizan. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo está el Instituto Duartiano después de esas escaramuzas que vivimos en días recientes que lo llevó usted nuevamente a la presidencia de la institución? Sí, bueno, el instituto marcha y marcha bien. Realmente siempre tenemos que expresar el lamento porque el expresidente Rodríguez Grullón es parte del activo institucional, es un hombre de una gran trayectoria. Sí, claro. Muy respetado tanto por nosotros como por el país, pero lamentablemente asumió unas posiciones que lo distanciaron de la línea de la entidad y entonces eso llamó la atención, eso conmocionó a la colectividad y obligó a que la Asamblea Extraordinaria se reuniera y tomara la decisión de revocar el mandato, cuestión que se prevé para estos casos. Y efectivamente, bueno, pues nosotros estábamos en la vicepresidencia, eso produce, desde el punto de vista del reglamento orgánico, un movimiento. El vicepresidente pasa a la presidencia, el secretario general a la vicepresidencia y el vocal más antiguo, o la vocal más antigua, se promueve a la secretaría general. Eso se produjo y realmente ha continuado la marcha institucional normal del Instituto Duartiano y entonces, en consecuencia, pues estamos haciendo las actividades. Es bueno escuchar eso de usted porque en algunos círculos se había comentado que usted había dado un golpe de Estado y alguna gente se preguntaba que por qué usted y no otro. No. Entonces es bueno aclarar eso. Lo contrario, mire, si nosotros cuando llegamos a la institución, el estatuto establecía que el presidente se podía reelegir de manera indefinida. Yo fui el promotor ante la Junta Directiva Nacional para modificar los estatutos y establecer un periodo, una reelección cesa, puede volver, pero no de manera consecutiva. En esas circunstancias creamos las condiciones para el cambio. Y efectivamente llegó el momento y correspondió al doctor Rodríguez Grullón, a propuesta nuestra, que fuera la presidencia. Nosotros nos preservamos en la vicepresidencia por razones obvias, dado el momento que vive el país y la situación general. Además, la experiencia. En definitiva, fue una sorpresa que ya antes de las 24 horas había unas declaraciones que contraponían lo expresado por el nuevo presidente con la línea institucional levantada por el Instituto Duartiano, no solo en ocasión de su fundación en 1964, sino una línea asumida enteramente a partir del 6 de agosto de 2022 con la marcha patriótica, la primera que hicimos en Santo Domingo. Ha de recordarse que hicimos 4 marchas patrióticas con un mismo contenido. Como cuestión esencial, la solución del problema haitiano en Haití. Otro elemento, que la comunidad internacional y reclamar permanentemente que la comunidad internacional asumiera la responsabilidad de ir en auxilio de Haití en Haití. Doctor, y justamente para concatenar el tema que está usted hablando y ya de lo que ha explicado de su retorno a la institución, la República Dominicana vive un momento importante históricamente con la reunión reciente del presidente de la República, Luis Abinader, y los exmandatarios, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Desde su visión patriótica, ¿cómo usted ve esta reunión esperanzadora, retadora? ¿Madurez política le ve a ella? Sí, mire, yo creo que hay un conjunto de cuestiones que incluyen esto que usted señala. Nosotros desde el mismo momento en que el presidente de la República invitó y cursó comunicación formal a los líderes
de la oposición, incluyendo al expresidente Mejía, todos expresidentes de la República, gente muy comprometida y además gente que indudablemente dirige, tiene un liderazgo, una incidencia y en consecuencia son muy importantes para el país. Esta comunicación dirigida a cada uno de ellos, indudablemente que expresaba una preocupación de la persona más informada del país. El presidente de la República ha de ser el ciudadano con mayor volumen de información, inclusive formación, en este caso, e información, yo diría que muy importante y muy sensible. Cuando él llama a esta conversación es porque él tiene información privilegiada que ofertarle, que poner en conocimiento de estos ciudadanos que ejercen el liderazgo. Y entonces, lógicamente, nos da la sensación, en consecuencia, de que se trató de un acto de responsabilidad. En segundo lugar, fue correspondido, se le ha dado un ejemplo al país de que los temas de la patria, los temas del supremo interés de la nación, están por encima de los intereses particulares. Ese es un mensaje importante, es decir, nosotros podemos estar en posiciones distintas, ocupar parcelas diferentes, en tanto y cuanto no está en juego la integridad del país. Yo digo, mire, el Código del Periodismo Dominicano, por ejemplo, establece en el artículo 35 que en el único caso que cede la cláusula de conciencia o el secreto profesional es cuando está de por medio el interés superior de la nación, es decir, la integridad territorial, la integridad del país. Se superpone. Sí, claro, cuando eso está de por medio no hay secreto. Doctor, usted es un hombre de Estado y sobre todo cuando hablamos de la soberanía nacional, de la defensa de la patria, los valores patrios, es un hombre que maneja información de primera mano. Yo me cuestiono, muchos sectores se preguntan, ¿qué ha olido, qué ha visto el presidente Luis Abinader que está ocurriendo en Haití, donde sabemos que las bandas armadas se han hecho con el control de gran parte del territorio, dominan el 80% de la capital, que es Puerto Príncipe, hay un régimen de terror, de sangre, crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, por doquier en Haití. Haití es un país, vamos a decirlo así, sin control y sin autoridad, dominado por esas bandas armadas. Así es. Ahora, hemos visto al presidente siempre muy preocupado, sobre todo en los últimos días, Así es. E insistiendo en fortalecer la seguridad, enviando más guardias a la frontera, mandamos 800 más ahora, por la seguridad fronteriza. ¿Qué es lo que está pasando en Haití que nos preocupa tanto a los dominicanos, aparte de lo que ya sabemos? Mire, la verdad es que uno, en todo caso, lo que va a hacer a deducir o a intuir. Pero cuando el presidente adopta esas 15 medidas últimas, cuando él le otorga esa singular principalía a este tema, cuando él abandona su línea de gobernar tradicional desde el palacio hacia la población y procura involucrar a estas figuras, a los expresidentes, es porque él tiene información de inteligencia que no está al alcance de nosotros. Es decir, sabemos nosotros en sentido general que estas bandas han continuado avanzando, que tienen el dominio del territorio haitiano. Ahí se producen muertes diarias que no se informan. Ahí no hay control por parte de los que se llaman autoridades haitianas, que solo expresan supuesta autoridad para cuestionar y denunciar a nuestro país. Después ellos no denuncian ni le dicen al mundo lo que está pasando ahí. Entonces, cuando eso está ocurriendo y ya inclusive se expresan líderes de bandas que tienen como objetivo el territorio nacional, lo ha dicho. Enrique Cheriseira ha dicho claramente que tienen como objetivo
el territorio dominicano. Pero no solo eso, usted sabe que los equipos de inteligencia dominicanos están a todo dar trabajando. Eso no se ve ni se advierte, pero hay que establecer claramente que eso ocurre y que por tanto hay una serie de informaciones que son del manejo del presidente y es lo que le hace a él actuar en el sentido y la forma en que lo está haciendo. Pero además, el hecho de que la gente de Kenia, que tienen el liderazgo de la llamada fuerza multinacional, que no es tal porque no ha podido controlar mínimamente el impulso de esas bandas, esté procurando resolver algunas cosas para que la República Dominicana le facilite acceso, sobre todo en cuestiones médicas, en cuestiones humanitarias. Ellos están allanando el camino, porque advierten un agravamiento de la crisis haitiana, que uno entiende que ya no alcanza mayor gravedad. Sin embargo, la situación es tal que parece que la reserva que había mínima está siendo ya de alguna manera desbordada Bueno, por doctor, la situación. Justamente hablando de desbordamiento, según estadísticas recientes de la Dirección General de Migración, más de 226,000 personas, bueno, hablando de haitianos específicamente, han sido repatriados. Ha sido efectiva esa medida, es por un lado, doctor, y además algunas personas entienden que la situación en materia económica ha mermado sector construcción y sector agricultura por la carencia de mano de obra haitiana. Ustedes desde el Instituto de Haitianos, ¿qué opinión le merece? ¿Plan o no de regularización o qué forma se podría tomar en cuenta para cumplir con la ley del 80-20? Nosotros no estamos de acuerdo con más regularización. Usted sabe que ese fue un proceso muy viciado, con muchas informaciones falsas que aportaban los haitianos, con dominicanos de poca conciencia, entre ellos notarios públicos, que se prestaron a recibir informaciones que no eran correctas ni verdaderas para de alguna forma proveer documentación que se presentó y se validaron en ese proceso. Y añádale ese, doctor, que nos costó mucho dinero al Estado dominicano. Exactamente, pero también nos costó mucho en términos de nuestra nacionalidad, es decir, una cantidad enorme de gente con falsificación documental inclusive. Lo peor, se procuró una disposición legal en el gobierno del presidente Medina, esa ley 169-14, evidentemente y abiertamente inconstitucional. Solo que el tribunal nunca pudo reunir el quórum para conocer el asunto, todavía está ahí. Porque en esa disposición había un privilegio. Yo quiero que ustedes sepan que a cualquier ciudadano de otro país del mundo, conseguir la residencia permanente en este país y más la naturalización para incorporarse como dominicano, ustedes no saben lo que significa eso en términos económicos y en términos de procesos y requerimientos. Entonces Haití se le otorgó un privilegio a los haitianos, irritante. Se les privilegió y pese a eso las quejas. Nosotros no podemos seguir en eso. Es una expresión inequívoca de cada país dotar a sus súbditos de documentos. Nosotros no tenemos por qué seguir en esa línea de estar procurando suplantar a otro país, proveyéndole documentos y documentación. Eso no es correcto. Nosotros cometimos errores. Ese libro de extranjería o libros rosados, eso fue un error nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque los consulados de cada país, entre las funciones y atribuciones que tienen, es precisamente actuar y hacer las veces de registro civil o de oficial del Estado civil con respecto a los nativos, dado el hecho de que la Constitución haitiana es muy categórica. El haitiano, donde quiera que nazca, es haitiano. En consecuencia, podían esa gente, porque ellos se negaron y el país no hizo los esfuerzos que tenía que hacer para que ellos recibieran en sus libros y en sus documentos esas partidas de nacimiento. No nosotros, porque ya usted ve que sobre la base de la existencia de ese libro rosado o libro de extranjería, hace poco nosotros detectamos una comunicación importante en el país
levantada por grupos de haitianos que están radicados aquí, que hacen lo que les da la gana, porque este es un país tolerante. Y entonces producen un documento muy bien orientado, muy bien redactado, muy nutrido, para mandarlo a entidades que están en el extranjero, para que desde fuera pidieran lo que ellos querían. ¿Qué querían? El despropósito era solicitar que todas las personas asentadas en el libro rosado o libro de extranjería, a todas, se le otorgara la residencia permanente. Residencia permanente. Residencia no permanente. nacionalidad. No, pero que la residencia Sí, permanente sí, es el primer paso. te pone a un tris Claro. De de tú la- conseguir la nacionalidad. Después van a presionar por la nacionalidad. Porque ellos van a alegar en el tiempo que tienen Claro. un tiempo aquí, que eso les hace calificar. Es decir, que hemos estado por todas partes, ¿verdad? Bombardeados. Ahora, hay un asunto de responsabilidad. El empresariado tiene que procurar los servicios de esos haitianos que están ya naturalizados y que están legalmente en territorio nacional para que trabajen. Pero además, poner incentivos para que el dominicano trabaje, porque el dominicano han querido desacreditarlo, que no trabaja. No, el problema es que no trabaja por lo que tú pagas. Ahora, ponle un atractivo, ponle un incentivo, darle la protección de vida, gana menos, ¿eh? E invierte más en ese personal. O sea, que se mantiene la llamada mano de obra barata. Claro todavía que sí, en esta época. pero por eso de es. esa forma, ¿verdad? Tan Claro. drástica. Y eso que usted Claro. dice, doctor, mucha gente lo ha considerado, que no es que el dominicano no quiera, sino que no se le retribuye de la manera correspondiente. Y qué bueno que usted hace la mención, porque muchos sectores entienden de que se debe tomar en cuenta ese sector. ¿Y qué le parece lo del 80-20? Porque también hay otros extranjeros, no solamente son haitianos. Claro, pero fíjese bien, también ese empresariado tiene que pensar en la mecanización, en la tecnificación, porque no pueden, bajo el argumento de que esa es la mano de obra que sostiene sus empresas, pretender mantenerlo, pero no es verdad, porque usted va a la zona turística, vaya a ver si no hay un desplazamiento, si no hay un desplazamiento de la mano de obra dominicana. Y entonces aquí, ese 80-20 que usted con tanta precisión señala, ciertamente eso es una disposición legal. Las leyes son para cumplirse, las leyes no son para tenerlas ahí. Y nosotros aspiramos al verdadero Estado de Derecho. Y siempre decimos que el Estado de Derecho tiene dos elementos esenciales que caracterizan ese Estado. Para uno saber si existe o no existe, o en qué medida existe de manera parcial. El caso nuestro, el Estado de Derecho, para que lo haya como tal, tiene que cumplirse las leyes. Todas las leyes. Eso es esencial. Ese es el principio de legalidad. Hay otro principio que es el de legitimidad. Es decir, además de cumplir la ley, hay que acatar las decisiones que emanan de la autoridad legítima. Pero si el Tribunal Constitucional dice que hay más de 100 sentencias no acatadas, inclusive por órganos oficiales, entonces, bueno, hay que cuestionar el Estado de Derecho. Es decir, si no cumplimos el mandato de disposiciones de un tribunal como ese, que es una elevada instancia, extrapoder, que sus decisiones son definitivas, de cumplimiento obligatorio, no pueden ser objeto de recurso, ninguno. Entonces, y no se cumplen esas disposiciones emanadas de un órgano de esa naturaleza, que es una violación constitucional no cumplirla. Entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo porque el Estado de Derecho sea una realidad. Y parte del asunto es este. Lo mismo, el Ministerio de Educación tiene que acatar la Constitución de la República. Nosotros esperamos que el ministro actual de CAMS asuma eso, porque él nos visitó. Lo único que le pedimos fue eso. Mire, ese artículo 63, numeral 13, que establece la obligatoriedad de enseñar la Constitución en las escuelas, de enseñar la moral y cívica, de enseñar los valores patrios, de enseñar otras responsabilidades que ha de contraer el niño y el joven para que sea un buen ciudadano, como el respeto al medio ambiente, el respeto y la instrucción con relación a la educación vial, etcétera. Doctor, mire,
Para nadie es un secreto la posición firme que ha mantenido el presidente Luis Abinader en cuanto al tema migratorio haitiano y la crisis política en Haití y sus esfuerzos en todo escenario lo aprovechan, no pierde oportunidad para clamar a la comunidad internacional que acude en auxilio de Haití y evidentemente la política interna migratoria que se ha puesto en vigencia. Sin embargo, ¿no le preocupa a usted esa política tal vez de un doble rasero? Que por un lado asumimos la dureza, la firmeza del cumplimiento de las leyes y en la frontera tenemos una puerta giratoria, que mientras sacamos 100 haitianos nos entran 200 o 300 por esa misma puerta. Esas mafias enquistadas que continúan traficando con indocumentados porque a diario aquí pasamos como en transportes públicos, privados, de todo tipo, traen indocumentados al país. Bueno, la verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo serio. Y tiene que expresarse una voluntad política así mismo férrea. Esa corrupción que se da en frontera, que tiene que ser objeto de tratamiento también, ¿eh? Eso hay que tratarlo y en eso es importante trabajar a lo interno de los órganos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque ahí radica buena parte del problema. Nosotros hemos dicho que en frontera hay que resolver dignificando la vida del soldado, no solo el soldado de menor jerarquía militar, sino todos los soldados, incluyendo los de jerarquía militar superior. Nosotros decimos, ¿por qué no replicamos el modelo de San Isidro? Que se construyan viviendas del Estado, propiedad del Estado, para que el militar que esté en frontera viva con su familia ahí, para que reciba los beneficios que recibe la gente que está en San Isidro, hospitales, escuelas, centros deportivos, farmacia, etcétera. De modo y manera que ese militar esté protegido y sepa que una falta lo lanza a la calle con su familia. Y pierde todos esos privilegios. Esas ciudades hay que hacerlas como parte de un esfuerzo para dignificar la vida de ese militar. Nosotros no tenemos estructura en frontera. Es una pena que las edificaciones principales de frontera las hizo Trujillo en su época. ¿Usted me entiende? Es decir, aunque la Constitución de la República en el artículo 10 privilegia la frontera y manda al Estado a que la privilegie con el desarrollo económico, con el desarrollo comercial, con el desarrollo turístico. Eso tiene que ser un programa sistemático. Excelente, doctor. Mantenido para que haya de alguna manera patria en frontera, porque el problema es que usted no puede mantener en frontera a familias que están pasando la 1001 y no se benefician de ese privilegio constitucional. ¿Cómo garantizaríamos entonces la patria? Porque se hace patria precisamente tomando en cuenta beneficios a favor de nosotros, por ejemplo, como dominicanos y de esas personas que están ahí enfrentando día a día. Doctor, siempre es un honor tenerle. Bueno. Usted sabe que en televisión y tenemos, ¿verdad?, continuar, pero usted es un invitado de la casa cuando usted lo desee. Wilson Gómez, el presidente del Instituto Duartiano, ha estado con nosotros y vamos a ver de qué va de ahora en adelante luego de esa importante reunión del presidente Luis Abinader con exmandatarios. Seguimos en Expreso Matutino.